Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de la trilogía De cuando en cuando Saturnina. Me siento muy contenta de poder hablarles acerca de esta trilogía porque la encontré de pura casualidad, pero sin duda me sorprendió. Estos tres libros fueron escritos por Alison Spedy. Normalmente no hago esto, pero me permitiré hablarles acerca de la autora, ya que es bastante curiosa. Ella es inglesa, nace en el año 62, estudia arqueología, antropología y filosofía en la Universidad de Cambridge y se traslada a Bolivia en el año 86. Empieza a trabajar en los yungas y hoy por hoy es catalogada como escritora e investigadora de la cultura boliviana. Incluso en el año 92, a partir del año 92, empieza a trabajar en la Universidad Mayor de San Andrés, acá en la ciudad de La Paz. Y lo vuelvo a decir, siento preciso mencionarlo porque estos tres libros de los cuales hablaremos en este video son acerca de narrativa boliviana. Nos narran parte de la cultura y costumbre de nuestro país y la verdad es que me parece fascinante que una persona extranjera también pueda como que conocer parte de nuestra cultura e incluso escribir acerca de ello. Hace poquito ella dio una charla en el Centro Simón Patiño hablando acerca de la antropología en la literatura. Si están interesados pueden buscar información de ella al respecto en internet, la van a encontrar. Ella es una mujer con una personalidad bastante interesante, particular, incluso su forma de hablar es bastante curiosa y lo vuelvo a decir, o sea, lo dejo a su consideración, pero siempre en este caso les voy a invitar a conocer un poquito más acerca de la autora porque sin duda es fascinante. Y dicho esto, empezamos a hablar de los libros de esta trilogía. El primero de ellos es Manuel y Fortunato, que fue publicado en el 97. El segundo es El viento de la cordillera, publicado en el 2001. Y el tercero es De cuando en cuando Saturnina, publicado en el año 2007. En este caso, esta trilogía me sorprendió muchísimo porque es bastante diferente respecto de los libros que hasta la fecha he leído. Se trata de tres historias muy diferentes la una de la otra. Son historias que están ambientadas en épocas diferentes e incluso pertenecen a géneros literarios diferentes. ¿Pero qué tienen en común? La protagonista. Saturnina Mamani Guarache es la protagonista de estos tres libros y sin duda es bastante curiosa también. Y bueno, empiezo de una vez a hablarles acerca de cada uno de estos libros y de qué va. Manuel y Fortunato es una novela de ficción histórica, está ambientada en el siglo XVII en lo que hoy por hoy es Perú y Bolivia. En este caso conoceremos a los protagonistas que son Manuel y Fortunato, dos hombres que se hacen familiares a raíz de que se convierten en suegro y yerno y de forma paralela conoceremos sus historias, cómo es que llegan al punto de ser cacique y el segundo al mando respectivamente. El conflicto empieza de cierta forma cuando ambos son acusados de tener un puesto que no les corresponde. En ese sentido pasarán muchas cosas y se entremezclan muchos aspectos de la época como el tema del virreinato, los caciques, también parte de la cultura y costumbre andina en cuanto a sacrificios e incluso brujería, la intromisión de la Iglesia Católica, el obligarlos a seguir ciertas normas, el evangelizarlos de cierta forma, pero también nos muestra cómo ellos buscaban la forma de burlar dichas normas y me parece bastante curioso, bastante interesante. Y ustedes se preguntarán, a todo esto, ¿dónde entra Saturnina? Ella juega en este primer libro un papel secundario, se podría decir, porque nos muestra en general el papel de la mujer en esta época, que era casi invisible, pero al mismo tiempo nos muestra cómo esta mujer va hilando las cosas por detrás de ese protagonismo masculino y hace que las cosas sucedan tal cual ella las quiere. Es una historia bastante rápida, aunque puede ser un poquito tediosa porque el tipo de narrativa es, creo yo, diferente. En cuanto a los diálogos, se usa un lenguaje más fonético. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en vez de escribir te vas a cuidar, la autora lo escribe como te has de cuidar, haciendo referencia a la forma en la que muchos indígenas tienen al momento de hablar el español. También entremezcla palabras coloquiales y también el aymara,
pero no se preocupen, tiene un glosario y también traducción de cada una de las frases, y con eso obviamente se convierte en una historia que se disfruta y que sin duda les aconsejo como primer libro para empezar a conocer justamente a Saturnina. El segundo libro de esta trilogía es El viento de la cordillera. En este caso nos encontramos con un thriller, aunque yo lo catalogo más como una novela negra. Está ambientada en los años 80 y todo ocurre en los yungas. En este caso veremos cómo el protagonismo de Saturnina va aumentando. Pues en los yungas, para el momento de los hechos, 2 de los trabajadores de Saturnina deciden introducirse a lo que era el negocio de producción de cocaína. Lamentablemente, y digo lamentablemente, dentro de esta historia son atrapados por los militares. Ellos logran escapar, pero culpan a Saturnina de ser como que la propietaria de absolutamente todo, porque esa producción se estaba llevando a cabo justamente en su terreno. Entonces la llevan a la cárcel. También van a pasar muchas cosas. Me gusta la forma en la que está contada esta historia, y obviamente, al igual que el primer libro, entremezcla muchos aspectos de esa época. Estamos hablando de los años 80, donde se vivía el tema de la inflación, los gobiernos militares, incluye la producción y el consumo de la hoja de coca y también la producción de cocaína. Es un libro con el cual compruebo que para escribir una buena historia, ya sea de novela negra o de thriller, no necesitas muchas páginas. Es súper cortito, pero sin duda se disfruta bastante. Y el tercer libro de esta trilogía es De cuando en cuando Saturnina. Justamente es el que le da el nombre a la misma. En este caso nos encontramos con una ciencia ficción, aunque entra más dentro de la categoría de cyberpunk. Está ambientada en un futuro. Ustedes nada más imagínense, 2022, Bolivia entra en conflictos a raíz de que se decreta que el Chapare será una reserva forestal. Toda la población tiene que ser reubicada, y es el punto donde empiezan justamente los conflictos, desatándose algo así como una guerra civil, lo que obliga al gobierno incluso a lanzar una pequeña bomba nuclear para destruir toda la ciudad del Alto. Realmente llega a ser un poco tétrico de cierta forma. Lamentablemente con ello pues se produjeron muchos cambios dentro de nuestra estructura, tanto en aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, y con ello se cerraron las fronteras para que no haya intromisión internacional. A todo ello se lo denominó como la liberación. Pues pasa todo esto, pero el mundo siguió avanzando, llegando a la colonización del espacio. Ya podemos viajar a diferentes planetas, satélites, incluso como que la economía del mundo empieza a cambiar. Y es el punto donde volvemos a encontrarnos con Saturnina Mamani Guarache. Ella, junto con su amiga Fortunata, nos empezarán a contar qué es lo que pasó dentro de Bolivia, qué cambios se produjeron, cómo es que nosotros llegamos a convertirnos en expertos informáticos, llegando incluso a tener un pequeño aeropuerto espacial en Uyuni, y Saturnina convirtiéndose en una de las mejores navegantes espaciales. Ustedes imagínense algo así como un Star Wars, en el que van a haber naves espaciales, guerras galácticas de cierta forma, inteligencia artificial, y todo ello mezclado todavía con conflictos actuales como el tema de la discriminación y el racismo. Sin duda es una novela que tiene mucha información, pero que se disfruta, porque en este caso hay muchas cosas con las cuales yo no estoy en total, tal vez, acuerdo con la protagonista, pero entremezcla aspectos feministas, aspectos incluso, como bien les decía, de la discriminación, del racismo, aspectos culturales e incluso de cultos religiosos, y todo ello conforma una gran historia. No es hasta que leí este libro que realmente puedo sentir tal vez esa emoción, asumo yo, de los extranjeros cuando los libros, las películas, las series están ambientadas en sus ciudades, cuando son capaces de identificar calles e incluso nombres de personas famosas, entre comillas, y todo ello incluso crea como un aspecto más crítico en el que eres capaz de decir, sí, yo creo que esto pasaría, o no, no para nada, esto no va a pasar.
Y la verdad es que sientes como que esa parte de identidad y de sentirte incluso orgulloso. Es un género que normalmente no se explota, al menos no dentro de la literatura nacional o latinoamericana incluso, pero esta historia la verdad es que me asombró demasiado, me gustó muchísimo y sin duda se las recomiendo. Los 3 libros son muy buenos, en este caso si tengo que decidir por mi favorito es el tercero porque me explotó la cabeza por la cantidad de información que tiene. Sí se entremezcla en este caso el aymara, también aspectos o mejor dicho lenguaje coloquial, pero en cada uno de estos libros tú vas a encontrar un glosario que te va como que explicar mejor este tema de las palabras. Incluso en este tercer libro pues la autora utiliza palabras inventadas por ella. Es una trilogía que llego a admirar por la capacidad que tiene la autora para presentarnos algo diferente, porque hasta la fecha había leído sagas o trilogías que tienen como que una secuencia o en tal caso tienen a un protagonista pero están basadas en una misma época, tal vez como Sherlock Holmes, pero en este caso son 3 historias diferentes que tienen solamente una protagonista que mantiene sus características. Lo único que cambia es el contexto en el que se desarrolla. Y la verdad es que disfruté bastante esta trilogía. Sin duda se las recomiendo y espero que puedan darle una oportunidad. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Sí tenía que hablarles acerca de esta trilogía porque me llevo un muy buen sabor de boca, la verdad es que me sorprendió bastante. Estos no son mis libros, me los presté de la biblioteca, específicamente del Centro Cultural de España. Si alguien vive en la ciudad de La Paz, acá los puede encontrar. Y también les voy a estar dejando en la caja de información la editorial a la cual pertenecen por si alguien los quiere conseguir de forma independiente. Así que nada, pues me quedo fascinada con esta trilogía, al menos con el tercer libro. Pueden leerlos de forma independiente, no hay ningún inconveniente. Hay como se diría algunas señas, ¿no? O sea, que hacen referencia a los anteriores libros, pero sin más, si ustedes se adentran a leer directamente el tercero, no hay problema, lo van a entender, pero sí se disfruta como que ver la evolución de esta protagonista y nada, pues yo lo disfruté y sin duda se las aconsejo. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme un miércoles más, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.